Amós 3. Muy bien. Muy bien. Vamos a leer desde el verso 1, ¿de acuerdo? Y nos vamos a concentrar luego en el verso 8. Vamos a leer lo que dice así. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oremos. Padre nuestro, reconocemos que tú eres Jehová de los ejércitos, Jehová eterno, Dios bendito, único, el que habla y el que gobierna. En esta mañana queremos reconocer la autoridad que tienes sobre este mundo creado por ti, reconocer la autoridad que tienes sobre la vida de cada hombre, mujer de este planeta, de esta tierra. Reconocer la autoridad que tienes sobre la iglesia y sobre nuestras vidas. Hemos leído tu palabra y queremos reconocer que tú tienes propósitos y estos se cumplen. Ahora que hablas, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día empezamos una nueva serie de mensajes. Lo anunciamos la semana pasada. Mes de mayo, mes de junio, haremos un énfasis importante en una de las tareas vitales que la iglesia tiene: las misiones mundiales. Las misiones mundiales es la gran responsabilidad que Dios tuvo desde el principio cuando se reveló. Responsabilidad en el sentido de hacer cumplir este propósito para salvar a la humanidad, para salvar al hombre. No hay tarea más sublime, no hay proyecto más importante, no hay intención más clara de parte de Dios que la de salvar a la humanidad, rescatar al hombre, redimirlo, salvarlo, perdonarlo, volverlo hacia Él. ¿Por qué? Porque el pecado había separado a la humanidad, al hombre de Dios. Por eso las misiones son parte de nuestra vida y de nuestra iglesia. Las misiones mundiales, aunque suene como un mundial, ¿no es cierto?, muy lejano, enorme y gigantesco, tiene que ver con la responsabilidad de nuestra iglesia, porque somos hijos de Dios, porque somos creyentes y entendemos la responsabilidad que encontramos en las Escrituras acerca de nuestra responsabilidad en las misiones mundiales. Por eso hemos titulado esta nueva serie que compartiremos estos 2 meses, Dios mediante, las misiones mundiales y cómo involucrarme en ellas.
Así que por un lado estaremos compartiendo lo que Dios nos enseña sobre las misiones mundiales. Es necesario que sigamos entendiendo el propósito y la revelación de Dios, pero al mismo tiempo, no como solo espectadores, sino como parte activa de este gran propósito de Dios. Así que vamos a aprender a involucrarnos en las misiones. Y por eso hemos elegido el capítulo 3 de Amós, porque el título de nuestra primera serie tiene que ver cuando Dios habla. Cuando Dios habla. ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué ha sucedido cuando Dios habló? ¿Qué debe pasar cuando Dios habla y cuando Él habla lo hace con claridad, mis hermanos? Por eso hay en este versículo 8 de Amós: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Mis amados, las misiones mundiales, estar involucrado en las misiones mundiales como iglesia es una gran bendición. Lo hemos empezado ya hace más de un año y hemos empezado con estos énfasis misioneros, ¿verdad? Hemos tenido ya con éxito nuestra primera conferencia misionera el año pasado. Y hemos escuchado a algunos pastores, amigos que nos han traído la palabra y nos han mostrado más de este propósito de Dios. Este año tendremos nuestra segunda conferencia misionera y lo celebraremos la primera semana de junio. Será una linda fiesta para que estemos aquí todos juntos. Amén. Así que desde ahora les invito para que puedan ustedes separar esas fechas. Decía que es tan importante para nuestra vida de iglesia porque impulsan la vida de la oración. Usted ve que estamos orando domingo tras domingo, aún los miércoles, por un propósito misionero, por una familia misionera, por un país en necesidad de misioneros. Y estamos de esta manera participando en las misiones. Entonces impulsan la vida de la oración, impulsan la santidad de los creyentes, impulsan el evangelismo, impulsan las finanzas, impulsan la educación, la extensión de la iglesia, el discipulado, la unidad, etcétera, etcétera. Las misiones mundiales hacen mucho bien a nuestra iglesia. Dijo Federico Bertuzzi, un hombre versado en las misiones no compiten para nada con la labor local de una iglesia. Por el contrario, la dinamiza, le dan correcta perspectiva dentro del marco global con que Dios mira al mundo. Así que si queremos enmarcarnos dentro de esa mirada global que Dios tiene hacia el mundo, porque eso es muy importante, no solo hay que ver nuestra Jerusalén, nuestra ciudad, nuestra Villa María del Triunfo o nuestro entorno tan pequeño, tan chiquitito. La mirada de Dios es global, alcanza más allá de nuestra nación, hasta la última de las naciones. Es mundial y por eso como iglesia tenemos que alinearnos a esa mirada global que tiene Dios. Por eso este autor dice que cuando hacemos misiones, la vida de la iglesia se dinamiza, se despierta, se pone activa, participa, se involucra, colabora, dona, aporta, ora, intercede, sostiene las misiones. Es decir, hay una dinámica viva que trae alegría, que trae gozo, que trae compromiso, que trae nuevos creyentes, que se estimula el discipulado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando empezamos a entender que las misiones son parte de nuestra vida, de cada creyente, porque el Señor nos lo ha enseñado, entonces estaremos dentro de sus propósitos. Ahora, ¿por qué es importante que recordemos vez tras vez las misiones? Porque cuando se comentó esta cita que acabo de mencionar hace un momentito, un pastor de Lima dijo con sabiduría, pastor nuestro: las misiones están en el corazón de Dios, y eso es verdad, pero no siempre están en el corazón de la iglesia. Y hay muchas iglesias, con tristeza lo digo, que no tienen importancia, no le dan la importancia a las misiones.
a ese propósito que nace en el corazón de Dios, que es extender el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Hay iglesias que les es indiferente, porque hay creyentes que les es indiferente, y tal vez líderes y pastores que el tema no es de relevancia. Por eso las misiones sí están en el corazón de Dios. La pregunta es, ¿está en el corazón de la iglesia? Y la iglesia lo constituimos nosotros, ustedes y yo. ¿Están las misiones en nuestro corazón? ¿Está esta intención de Dios que es global, que es mundial, que es clarísimamente revelada desde el libro de Génesis en nuestros corazones? ¿Somos parte de esta intención de Dios como iglesia que somos? Esto, por supuesto, me llamó la atención. Pero aunque creo que es cierto, también creo que es cierto que podemos aprender, mis hermanos, que usted puede aprender y puede incorporar en su corazón y en su mente esta visión de parte de Dios para la iglesia. Y entonces vamos a conformarnos a ese corazón de Dios y seremos una iglesia conforme al corazón de Dios, porque estamos alineándonos a ese deseo misionero que Él siempre tuvo y lo demostró cuando envió al misionero por excelencia, el Señor Jesucristo. Mis amados, creemos que misiones es la razón de ser de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esta frase? Yo quisiera que no sea tan tímida. Diga un fuerte amén a la frase que voy a decir, que espero que sea más que una sola frase, que sea un lema, que sea un resumen de lo que creemos, que sea una verdad expresada en poquitas palabras de lo que deseamos como iglesia. Misiones es la razón de ser de la iglesia. ¿Amén? Eso está mejor. Sin duda hemos logrado una sonrisa en el Señor. Y cuando todos nos comprometemos a este fin, Dios va a usarnos, Dios va a usar esta iglesia para que el cumplimiento de sus propósitos misioneros, es decir, de salvación, se cumplan. Y lo está haciendo el Señor, porque desde el día que vinimos aquí, dijimos, las misiones tienen que ser parte de la iglesia. No es un departamento más de la iglesia, por favor, présteme atención. No es una área más de las que ya hay. Las misiones es la razón de ser de la iglesia. Quite usted las misiones de la iglesia, quite usted esta visión de la iglesia, entonces nos quedamos en un simpático club de buenas gentes. Y nosotros no somos un club de buenas gentes. Nosotros somos iglesia de Dios. Hombres que hemos sido redimidos por la obra de Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, con intención, con propósito, con un plan, dentro de un plan salvífico. Por tanto, nosotros somos el resultado de esa obra de salvación. Lo hemos visto en el mes pasado, con la Semana Santa, y todos los días, día por día, qué es lo que le implicó a Cristo nuestra salvación. Así que para nosotros como iglesia, creemos que Dios ya está usándonos para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Cuando tú te pones a pensar en eso, yo me emociono porque estamos enmarcados dentro del gran plan de Dios y estamos siendo de bendición. Pastor Vlado, ¿a qué se refiere? Estamos cumpliendo el propósito de Dios y Dios empezó a usar esta iglesia para el cumplimiento del propósito de sus misiones en el mundo. Ejemplo, Barcelona, España. Lejos de nosotros, espero que algún día el pastor Enrique Méndez, si usted está viendo este video, pastor, pueda visitarnos y pueda estar con nosotros para hablarle a esta gente que le ama y que le reconoce, pero no nos conocemos personalmente, ¿verdad? No le conocen personalmente. Y estamos ofrendando y estamos orando. ¿Para qué? Para que las misiones se hagan ¿dónde? En España, en Barcelona, en Europa.
de donde nació el Evangelio, donde anduvo Pablo predicando el Evangelio. Ahora Europa es un continente en gran necesidad de misioneros de América del Sur, América del Centro, para que vayan allá a Europa. Antes los europeos enviaban los misioneros, y producto de esa ola de misioneros es que hoy nosotros tenemos el Evangelio aquí en esta parte del mundo. Así que ahora nos toca devolverles la gracia para que vayan misioneros a Europa. Y decía yo que al decidir como iglesia de Villa María del Triunfo comprometernos con las misiones, Dios inmediatamente entonces empezó a usarnos. Despertó a la congregación, se comprometió con sus ofrendas misioneras, y hoy podemos aportar un granito de arena a esa misión en Europa. Y esa misión en Europa está en el corazón de Dios, porque Dios es un Dios misionero, porque hay una intención misionera, porque existen las misiones mundiales que nacen en el corazón de Dios. Pero no solo eso, ahora el Señor nos permite bendecir también a una obra pequeña en el Perú, naciente como es la iglesia en Cañete. Naciente en el sentido de que hay un nuevo pastor, una nueva pareja pastoral en una pequeña iglesia en Cañete, no lejos de aquí, en el sur de nuestro distrito. Y justamente el día de hoy, Dios mediante, estaré presente en la ceremonia de instalación de la nueva pareja pastoral en la iglesia de Cañete. Si alguien me quiere acompañar, entonces bienvenido. En la tarde estaremos yendo a Cañete para instalar este nuevo pastor. ¿Y por qué nos interesa estar presentes? Porque hemos empezado a orar por Cañete. Amén. Hemos empezado a orar, hermanos, por Cañete. Y hemos empezado a orar por esta obra para que muchos cayetanos, ¿no es cierto?, así se les dice, puedan conocer a Jesús. Muchas familias puedan conocer a Jesús allí en Cañete. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con Cañete? El corazón misionero, el propósito eterno de Dios, esa visión global para alcanzar a todas las naciones. Por eso nosotros no podemos dejar de comprometernos y de involucrarnos en las misiones. Por eso este primer tema, cuando Dios habla, ¿qué, pastor? ¿Qué pasa cuando Dios habla? Bueno, considera tres cosas muy importantes. La primera, cuando Dios habla, consideremos esta mañana tres cosas importantes a la luz de nuestro pasaje Amós 3:8. En primer lugar, considera las circunstancias. Cuando las circunstancias son difíciles, presta atención, no indiferencia, presta atención. Abre los ojos, abre tu entendimiento, ponle ganas. Te ruego que le pongas ganas en estos próximos minutos, por favor. Amós 2:4, retrocediendo unos capítulos, nos explica el contexto de nuestro pasaje, las circunstancias difíciles de nuestro pasaje. Verso 4, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Por haber menospreciado mi ley y por no cumplir con mis ordenanzas, por haber seguido a falsos ídolos tras los cuales se descarriaron sus padres. Dios entonces ha establecido un juicio sobre la nación, sobre las vidas de estos pobladores del sur de Palestina, que era Judá. Y Él dijo, no revocaré el castigo. Así que la ley de Dios, el juicio de Dios estaba sobre ellos. Eran días difíciles. Y cuando los días son difíciles, a la iglesia le toca prestar atención. Si hay guerras y rumores de guerras, hay que prestar atención. Si hay escasez y hambruna, hay que prestar atención. Si hay pecado que se propone, que se extiende y se multiplica, y hay muertes, y hay asesinatos, y hay maldades, la iglesia tiene que prestar atención. Por eso prestemos atención a lo que sucedió en este pasaje. Eran días difíciles para el pueblo. Dios ya había aclarado, por tu pecado te enviaré el castigo. Entonces este contexto es muy difícil para Israel.
A pesar de que ellos eran pueblo elegido, como dice, ídolos en los cuales ustedes están, ídolos en los cuales sus padres habían pecado. Noten que ya es generacional el pecado. Y se está refiriendo a su pueblo que él amó y que él liberó de Egipto. Y lo trasladó, lo protegió durante todo el desierto, el viaje por el desierto hasta la tierra que él prometió para que habitaran allí conforme a sus propósitos y sus leyes. A pesar de ser un pueblo elegido por Dios, a pesar de que ellos tenían los buenos propósitos revelados para ellos, Israel seguía siendo una nación rebelde y arrogante. ¿Y eso qué significa? Que ellos vivían una vida apartada de Dios. Ellos no escuchaban al profeta del momento. Ellos no recibían al mensajero de Dios, lo rechazaban y en consecuencia no recibían el mensaje de Dios, que eran los mandamientos de Dios. Esa era la situación. Nos toca prestar atención a esto. ¿Por qué es importante esto, pastor? Porque Amós tuvo que levantarse por orden de Dios para predicar y profetizar la palabra de Dios, el llamado de Dios, y mediante una serie de comparaciones, como hemos leído en los versos que hemos leído del capítulo 3 de Amós, él entonces está revelando el propósito de Dios para que ellos entendieran la situación en la que se encontraban, pero sobre todo la intención de Dios de perdonarlos, restaurarlos y volverlos a su comunión. Amós, que no era profeta ni hijo de profeta, era un pastor, trabajaba con la tierra. Dios lo levanta para que le hable a esa nación. Pero hay algo interesante en esta profecía, en este mensaje de Amós. Lo que se nota no solo es un mensaje que va dirigido de Dios al pueblo, sino que había algo más entre líneas. Había un mensaje para el profeta mismo. Había un mensaje para el mensajero. Por ejemplo, el verso 3 que hemos leído, Amós 3:3, el profeta en el nombre de Dios dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Has leído esto antes? Este es un pasaje bonito, bien bonito, muy útil para un contexto conyugal. De hecho, es un texto que tiene tanta sabiduría allí, ¿no es cierto? ¿Pueden andar dos personas si no estuvieran de acuerdo juntas? ¿Se puede? Entonces ahí hay sabiduría. Es un texto que se usa mucho en las relaciones humanas, pero sobre todo en las relaciones conyugales, y muchas veces también pensando en la relación entre Dios y su pueblo. Pero en realidad, mis amados hermanos, este pasaje se está refiriendo no a la relación entre Dios y su pueblo, sino a la relación entre Dios y su profeta, que fue enviado por él a estas tierras de Samaria y de Betel para predicar el juicio contra su pueblo amado y escogido. De modo que Dios está pidiéndole al mensajero, al profeta, en medio de una situación difícil, que cumpla su trabajo, que anuncie el mensaje que le había enviado, por el cual le había enviado. Y por eso él dice: no puedes estar en desacuerdo conmigo. Si tú eres mi profeta, no podemos estar en desacuerdo, porque ¿cómo caminaremos juntos? Y entonces aquí encontramos una gran lección. Podemos ver, mi amado hermano, que los tiempos eran urgentes, los tiempos eran complicados. Dios estaba interviniendo, estaba levantando a un mensajero,
estaba llevándole un mensaje a esa nación en necesidad. La gente estaba viviendo de espaldas a Dios y el mensaje para el profeta era: debes anunciar mi mensaje y mi juicio de amor. Eso nos debe llevar a la reflexión, porque el día de hoy vivimos también tiempos difíciles, ¿o no? ¿O no, hermanos? ¿O estos tiempos son de paraíso? Son difíciles para usted que es adulto, mayor. Son difíciles para usted que no tiene un trabajo estable. Son difíciles para usted que tiene una enfermedad a cuestas. Es difícil para usted que está separada de su esposo. Es difícil para usted, hijo, que no tiene recursos a sus padres. Son difíciles para usted, esposa, que no tiene entonces todo lo que necesita. Son difíciles para esta nación, porque no tenemos políticos íntegros. Son difíciles para nuestro país, porque no tenemos un rumbo por donde debemos ir. Son difíciles para todos los habitantes inocentes que son víctimas de violencia, de corrupción, de muerte, de robos, viniendo aquí. Minutos antes de llegar aquí, vimos en el auto cómo un ladrón malvado le arranchaba posiblemente su cartera o su teléfono a una mujer trabajadora en la combi. Baja con una violencia, le arrebata con una violencia. Ella pretende evitar que le roben lo que es valioso para ella, pero ella no deja de tenerlo, y entonces hay un forcejeo y es tan violento el ladrón que la arroja de la combi hacia la pista y ella cae terriblemente sobre el pavimento y el hombre sale corriendo, y nosotros lo hemos visto. Estamos en todo el tráfico. Cuando esto sucede, cuando el mundo está así, ¿qué nos toca como iglesia? ¿Qué le toca a usted? Considerarlo, preste atención. Hay tres cosas que debemos mirar. El pueblo está bajo la ira de Dios. El pueblo está degradándose por su pecado. Y el pueblo está condenado a morir en el infierno. Se lo demuestro por la palabra. Romanos 1:18. Pablo dice que la humanidad entera está bajo la condenación y la ira de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está activada contra todo ser humano, contra toda impiedad. Impiedad es lo opuesto a la piedad, a una vida pía, a una vida temerosa, a una vida que respeta a Dios. Entonces la ira de Dios se enciende y se activa contra todo acto impío y pecador e injusto de los hombres que detienen la verdad con sus injusticias y su pecado. Romanos 1:18. ¿Cómo está nuestra nación? Degradándose más y más a causa de su propio pecado. Dice Pablo en ese mismo pasaje, verso 28 al 31, por favor toma la atención de escuchar esta lectura y leer la lectura junto conmigo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Parece una radiografía de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Pero está condenada a morir eternamente en el infierno. Romanos 6:23 declara: porque la paga del pecado es muerte. Cuando las circunstancias son urgentes, cuando comprobamos que la situación de nuestra nación y de este mundo está en urgencia y en peligro, tenemos que prestar atención cuando Dios habla.
Pero en segundo lugar, nuestro texto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de prestar atención cuando el león ruge. Y esta es la metáfora del profeta en este texto, verso 8. La primera parte dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿No es cierto? Ahora, aquí hay una verdad que no se puede negar. El oyente, cuando oye al poderoso león, el poderoso rugir del león, no lo voy a imitar aquí. Me dan ganas de rugir como un león, pero no lo voy a hacer. Pero tú ya sabes cómo ruge un león. Cuando alguien está cerca y oye rugir al león, el llamado rey de la selva, inevitablemente, ¿qué sentimos? Temor. Se nos escarapela el cuerpo, ¿no es cierto? Se nos pone la piel de gallina. Y lo has visto seguro cuando has ido al zoológico, al parque de las leyendas. De pronto estás caminando y ruge el león y tú volteas. Y el león está pero recontralejos. Pero se escucha el poderoso y temible rugido del león. Ahora, esta metáfora que usa el profeta Amós es un llamado a la reflexión. Esta metáfora es un llamado a entender ¿qué cosa? Que es normal que suceda algo cuando el león ruge. Que es normal que reaccionemos ante un hecho que es innegable. Que es asunto lógico que la gente se asuste cuando el león ruge. Por tanto, Amós está guiando al pueblo hacia una gran lección. Entonces, pueblo, así como tú te asustas cuando oyes un león, inevitablemente te asustas, así también sucede en el ámbito espiritual. Hay acciones que tienen resultados obligatorios, normales, lógicos. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y ese león que ruge, según este pasaje, es Dios. El león que ruge es Dios. Y lo lógico que debería suceder, ¿qué es? ¿Qué es? Dilo. Temer. Amós 1:2 dice: desde Sión, que es Israel, Jerusalén, el Señor lanza un rugido. El Señor lanza su rugido. Desde Jerusalén deja oír su voz. Está atribuyéndole esta preciosa figura de autoridad, de seriedad, de braveza, ¿no es cierto?, de peligro, de grandeza. Le está atribuyendo esta figura que cuando el león ruge, que es nuestro animal más fiero tal vez, entonces todos tiemblan y todos reaccionan. Es Dios que está enviando su palabra, hermanos. Así que lo segundo que hay que hacer es que cuando Dios habla, considéralo. Primero dijimos, considera el mundo en que estamos. Luego considera que cuando el león ruge. Pero para finalizar, por último, considera cuando Dios habla con toda claridad. Y la segunda parte del verso 8 lo dice con claridad. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Cuál es la consecuencia lógica ante el rugido del león? El temor. ¿Cuál es la consecuencia lógica cuando Dios habla y deja oír su palabra? Que todos prediquen, anuncien, profeticen. Cuando Dios habla, entonces, solo nos toca obedecer, mis hermanos, y hacer todo lo necesario para que su mensaje sea comunicado. Creo que Dios está rugiendo. Creo que Dios está hablando. Estoy convencido que Dios viene dejándonos oír su voz desde hace varios meses. Entonces, esta es la lección. A Amós no le quedaba más sino profetizar.
¿Por qué era importante ese mensaje para Amós? Porque él no era un profeta profesional. Porque él no era hijo de un profeta, de tal modo que haya podido ver a sus padres y a sus familiares haciendo el oficio de profetismo. Porque él era un hombre simple. Él era un hombre común como tú y como yo. Tenía su chambita, tenía su trabajito. Él cultivaba la tierra, cuidaba bueyes, boyero, dice que él era él. Era un hombre sencillo. Y de pronto Dios le dice: los días son malos, tengo un mensaje, anúnciales. Y entonces él se para y ve a la ciudad, a las autoridades, al mundo peleándose entre unos y otros, los egoísmos, los matrimonios, los hijos, las familias. Y entonces él se siente abrumado y dice: yo que lo haga otro, yo no voy a predicarle a nadie. Por eso el mensaje es: si el león ruge, ¿tú no vas a temer? Sí. Y si yo hablo, ¿tú no me vas a obedecer? No te queda otro camino que es el mejor. Obedéceme y anuncia este mensaje para ellos. Este es un texto misionero. Por eso iniciamos nuestro énfasis misionero con este pasaje misionero. ¿Por qué es misionero? Porque así como Amós obedeció, a pesar de que no era un profesional, sino era una persona común, nosotros también sentimos lo mismo. Cuando Dios habla, sentimos el mismo temor, el mismo deber y la misma obligación natural, porque Dios no ha cambiado, ni su misión ha cambiado, ni ha cesado. Tenemos entonces la obligación de responder, porque cuando Dios habla, empieza a surgir el fuego en el corazón. El fuego es una metáfora para explicar que algo tienes dentro, que no puedes apagarlo, que no puedes acallarlo, no puedes calmarlo. Hay algo allí, porque cuando Dios habla, hay algo allí, hay algo allí, hay algo ahí que no te impide quedarte callado, y Amós no pudo quedarse callado. En el Nuevo Testamento tampoco pudieron quedarse callados los servidores del Señor. Hechos 4:19 al 20. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes cuando fueron capturados. ¿Es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. Y una vez tomados presos, ya para impedir que ellos sigan hablando, en Hechos capítulo 5, verso 27 al 29, cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo a Pedro y a Juan: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de este hombre, de Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron como Amós: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y como Amós, y como Pedro, y como Juan y los apóstoles, no podemos quedarnos callados cuando Dios ha hablado. No podían callar. Si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? ¿Qué creyente no profetizará? ¿Qué iglesia no hará misiones? Hermanos, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, miembros de la iglesia cristiana, hemos recibido dones y regalos, encargos y revelaciones muchos más preciosos, tal vez, creo yo, que el pueblo de Israel. Hechos 1:8 dice que hemos recibido al mismo Dios en el corazón. Por tanto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podremos cumplir esa misión? Porque Dios vino a nosotros, está en nosotros.
Y ese es un don mayor que todos los que recibió el pueblo de Israel. Recibieron la ley, los mandamientos, vieron milagros portentosos, pero nunca Dios estuvo en ellos. Este alto privilegio, escúcheme bien, va acompañado, por cierto, de una responsabilidad enorme, de gran responsabilidad. ¿Con qué actitud entonces recibimos nosotros todo lo que hemos recibido como iglesia? Usted está sentado aquí perseguido. ¿Hay un romano detrás de usted con una lanza? ¿Está amenazado usted? Usted está sentado en una cómoda silla. Pueden estar más cómodas, vamos a ver si podemos hacer sillas más cómodas, pero usted está sentado cómodamente en este lugar, tranquilo, escuchando palabra de Dios. Otra historia sería si estuviera en los días de Amós. Otra sería la historia si estuviera en los días de Juan y de Pedro, que eran capturados, ¿viste? Por tanto, mi amado hermano, ¿qué actitud es la que debemos mostrar? Y voy terminando con esto. La de gratitud. Gratitud. La Biblia dice en Hebreos 12:28, tengamos gratitud. Recuerda este pasaje. Memoriza este pasaje, creyente, cristiano, cristiana. Escríbelo en tu Biblia. Tengamos gratitud. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo entiendas del todo o no lo entiendas completamente, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para el sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud, en otras palabras, ¿cómo se va a expresar la gratitud? ¿Solo con gracias y gracias? ¿Qué dice el pasaje? Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Por qué empezamos con esta serie, hermanos? Con este tema, porque no podemos olvidar esta lección resumida en esta frase: causa y efecto. La lección causa y efecto. Simple. Dios habla y el pueblo obedece. Dios habló y Amós profetizó. El león ruge y el que oye tiembla. Hermanos, Jesús viene nuevamente como Señor y juez de toda la raza humana. A los que confían en Él les otorga su perdón y será su Salvador. A los que rechazan, entonces tendrán muerte eterna e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores y sus ángeles. Los apóstoles de Dios se dieron cuenta de eso. Por eso Pedro no cayó, sino que habiendo hablado les predicó el evangelio. Y Pedro profetizó en Hechos capítulo 2 todo lo que él había visto y oído, y no pudo quedarse callado. Hechos 2:38 termina su sermón diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y yo termino este sermón con las mismas palabras del apóstol. Y esta iglesia se queda con este último sermón del apóstol Pedro para predicarlo en una forma vigente, permanente, en un presente continuo hasta que el Señor venga. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es la misión de la iglesia. Eso es hacer misiones. Eso es involucrarnos en las misiones mundiales, porque a eso vino Jesús. Fue enviado por el Padre, y las misiones es parte de nuestro ADN, de nuestra naturaleza. Las misiones es razón de ser de nuestra iglesia. Por eso concluyo: si las misiones mundiales han sido establecidas por Dios, debo involucrarme en ellas. No puedo ser espectador. Tengo que involucrarme,
participar en la iglesia, en los cultos, en la oración, en la conferencia misionera, en los talleres, en las invitaciones, en los viajes, en las ofrendas, en las oraciones. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, prestemos atención cuando las circunstancias son urgentes, en primer lugar. En segundo lugar, recuerda la metáfora cuando el león ruge. Presta atención. Y presta atención sobre todo cuando Dios habla. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Póngase de pie para darle gracias al Señor y terminar este tiempo, para pasar a la cena del Señor también. Antes cantaremos y le expresaremos al Señor nuestra gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Lo escucho. ¿Cuántos dicen amén? Señor, quiero agradecerte por tu palabra, por el ejemplo de tu siervo, el profeta Amós, que no hizo sino predicar y profetizar y obedecerte, que hizo misiones. Y la lección es clara para nosotros. Si tú hablas, hay un efecto lógico, normal, natural. Tu iglesia debe responder. Y aquí estamos puestos de pie. Aquí está nuestra voz diciéndote amén. Como iglesia queremos involucrarnos en las misiones mundiales, seguir involucrados en las misiones mundiales. Y deseamos de todo corazón que nos uses para tu propósito divino, Señor. Para salvar vidas, hombres y mujeres en necesidad, naciones en necesidad. Aquí están nuestras vidas como aquel simple y sencillo hombre como era Amós. Nosotros somos simples y sencillos como él. No somos profesionales, somos tus hijos redimidos por ti, que queremos dar lo que tú nos diste, lo que alguien nos dio. Gracias, Señor. Tomemos una decisión, amados hermanos. Dile al Señor: Señor, he entendido y me comprometo para involucrarme en las misiones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así y todos decimos amén.